revelado, el escalofriante secreto de la mujer del candil y el misterio maldito de Guerrero. Mariana siempre había escuchado historias sobre la mujer del candil, una figura aterradora que asolaba su barrio, donde cada sombra parecía susurrar los secretos de aquellos que traicionaban a la comunidad. Esa noche, mientras el viento ululaba en las calles oscuras de Guerrero, un escalofrío le recorrió la espalda, sintiendo que el peligro acechaba entre las sombras. La atmósfera pesada, impregnada de miedo y desconfianza, hacía que cada paso resonara como un eco en su corazón. Las calles vacías amplificaban el sonido de sus propios latidos. Con el candil de su abuela colgando en su casa, un legado de esperanza en medio de la desesperación, Mariana se esforzaba por mantener a su pequeña hija a salvo. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Miradas desconfiadas se posaban sobre ella. Vecinos que antes sonreían y compartían ahora solo intercambiaban susurros. De repente, un grito ahogado cortó el silencio. Su corazón se detuvo. Las luces temblaban, como si el mismo candil en su hogar sintiera el terror. No puede ser. Debo ser fuerte, pensó, tratando de ahuyentar la sensación que la envolvía. Pero la imagen de su vecina, una madre que había hablado con ella apenas el día anterior, desapareciendo sin dejar rastro, la llenó de angustia. Alguien estaba tras estas desapariciones, y el aire denso le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo frenéticamente, Mariana decidió que tenía que descubrir la verdad. Se reunió con los ancianos del barrio, cuyas historias sobre la mujer del candil eran tan antiguas como el polvo que cubría las calles. Un susurro aquí, un guiño allá, hasta que finalmente obtuvieron una pista. La mujer aparecía solo a quienes parecían ocultar secretos. Mariana miró a su alrededor, sintiendo que las sombras se movían en su contra. Una noche, decidió investigar el lugar donde la figura se decía que aparecía con frecuencia. La brisa fría le erizó la piel, saboreó el miedo en cada respiración. Cuando llegó, los murmullos de la noche la rodeaban. En ese instante, un escalofrío la recorrió. Allí estaba Eduardo, su vecino, sonriendo de una manera que hacía que su piel se pusiera de gallina. Aquel hombre que siempre era amable, ahora era un enigma aterrador. Sus ojos reflejaban un brillo extraño, como si conociera demasiados secretos. ¿Qué hiciste?, susurró Mariana, sintiendo que su voz se ahogaba en la oscuridad. En los ojos de Eduardo, leyó una advertencia. La noche parecía cerrarse a su alrededor, y el candil en su hogar empezó a parpadear, como si avisara que la luz se iría pronto. La figura de la mujer del candil, con su manto de sombras, parecía girar en su mente, pisotear las últimas esperanzas que le quedaban. ¿Era Eduardo la respuesta a sus noches atormentadas? La tensión crecía, y ella sabía que enfrentar el misterio ahora era su única salida. ¿Podría resistir el miedo o caería en la oscuridad que parecía acecharla con cada paso que daba? Mariana retrocedió un paso, sintiendo como el terror se apoderaba de su cuerpo. Los ojos de Eduardo, antes amigables, ahora parecían más profundos y oscuros, como un abismo. Sin embargo, su curiosidad la empujó a mantener la mirada. ¿Qué sabes de la mujer del candil?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme. La risa de Eduardo fue escalofriante. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Todos tienen secretos, Mariana. Incluso tú. Sus palabras caían como piedras en el aire, pesadas, aplastantes. Un sudor frío le recorrió la frente y, de repente, el viento pareció hacerse más fuerte, rozando su rostro como si fuera una mano helada. Con cada segundo que pasaba, la noche se volvía más opresiva. Ella podía sentir el eco lejano del grito que había oído, resonando en su mente, volviendo a susurrarle que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué has hecho?, insistió,
la voz quebrándose, comenzando a temer que Eduardo conocía algo sobre la desaparición de su vecina. Es un pacto, Mariana. La mujer no aparece sin razón, continuó él, acercándose más, su aliento helado chocando contra el rostro de ella. Ella busca justicia, o venganza. Depende de lo que hayas hecho. Cada palabra de Eduardo abrumaba su pensamiento, mezclando miedo y la urgencia de saber. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, el corazón martillando en su pecho. Entonces Eduardo sonrió, una sonrisa torcida que revelaba algo oscuro y siniestro. Eres parte de este barrio, una parte que ha sido marcada. Ellos ven, saben, y tú también lo sientes, ¿verdad? La mujer del candil se alimenta de tu miedo, se fortalece con cada secreto que guardas. Mariana sintió que el suelo se tambaleaba bajo ella. Miró a su alrededor, las sombras parecían moverse, vibrando con un eco desconocido. Se dio cuenta de que Eduardo no era el único, que a medida que la conversación se tornaba más intensa, otras figuras asomaban entre las sombras, observando desde la distancia. Eran vecinos, amigos, seres que antes le ofrecían sonrisas y amabilidad. «Aléjate de mí», gritó, dando un paso atrás. Pero él se quedó quieto, su mirada fija en ella, como si quisiera chantajear su miedo. «Te protegeré si me das lo que escondes». «Tu secreto», dijo, y el silencio que siguió fue tan pesado que Mariana sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó algo. La voz de su abuela resonando en su mente, los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Era un recordatorio que ahora, en este momento de terror, se sentía como una sentencia. «¿Qué pasará si te lo cuento?», retó, sus palabras más firmes de lo que se sentía por dentro. Eduardo sonrió de nuevo, esta vez mostrando los dientes. «Te puedo ayudar. Pero si no, ella vendrá por ti, por todos». Mariana empezó a sentir que la presión aumentaba, como si la oscuridad la estuviera abrazando con manos gélidas. ¿Podía enfrentarse a su propia sombra? Las figuras de sus vecinos parecían avanzarse un paso más, como si respondieran a un llamado invisible. En ese momento, sintió que el candil en su hogar parpadeaba aún más rápidamente, como un faro en medio de la tormenta. «¿Y si te digo que ella es?», comenzó a murmurarse a sí misma, pero antes de poder completar la frase, el aire se tornó denso, y un grito resonó al fondo, tan desgarrador que hizo que sus piernas temblaran. Era el mismo grito que había escuchado antes, y parecía estar más cerca que nunca. De repente, las luces del candil en su casa se apagaron. En un instante, la oscuridad lo devoró todo, y el último susurro que escuchó antes de que la oscuridad la tragara fue el eco de Eduardo: «La verdad puede ser más aterradora que la mentira». Mariana yacía en la penumbra, con cada parte de su ser gritando, pero había llegado a un punto sin retorno. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? ¿Quién sería la siguiente víctima de la mujer del candil? El momento final se acercaba y todo parecía estar a punto de desenmascararse en una noche cuya oscuridad escondía más de lo que Mariana podría haber imaginado. La oscuridad se apoderó de cada rincón, como un manto denso que oprimía el aire. Mariana intentó moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado. Su corazón latía con desesperación, resonando en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. El grito, ese aterrador grito, aún retumbaba en su mente. Respiró hondo, buscando calmarse, pero lo único que encontró fue un sabor metálico en su boca. «Eduardo», murmuró, su voz apenas un susurro, temiendo que cualquier sonido pudiera atraer la atención de lo desconocido. Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ella, y en medio de ellas, creían verse rostros familiares, aquellos que habían dado la bienvenida a su hogar con sonrisas. Pero ahora, sus ojos brillaban con un resplandor extraño, incluso en la penumbra. ¿Eran ellos? ¿O eran parte de la ilusión aterradora que había creado su mente? Se agachó, sintiendo la fría brisa que atravesaba el pasillo oscuro. De pronto, un parpadeo distante interrumpió el caos en sus pensamientos. Del otro lado de su ventana, el candil seguía encendido, luchando por permanecer vivo en esa noche tan tenebrosa.
Brillaba tenuemente, emitiendo destellos inconsistentes, como si estuviera parpadeando por su existencia. Tengo que llegar allí, pensó, y su cuerpo respondió al impulso. Sin embargo, cada paso que daba era como atravesar un terreno movedizo. Las risas de aquellos ojos familiares se intensificaban a su alrededor, convirtiéndose en murmullos ininteligibles que la rodeaban y le decían, esconde tu miedo. El eco resonante de sus palabras se mezclaba con el viento, llevándose parte de su cordura. ¿Qué saben de mí? ¿Qué saben de ella?, gritó, su voz ahora tan fuerte que sorprendió incluso a su propio temor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, cargado con una tensión palpante, y de repente, el candil titiló como si respondiera a su desafío. Mariana. Una voz susurrante rompió la tensión. Era una mujer entre las sombras, una figura desgastada que emanaba una energía helada. Su rostro, desdibujado, se tornó lentamente visible. Era la mujer del candil. ¿Por qué tienes miedo de mí? El encuentro fue electrizante. Mariana sintió que su corazón se detenía. En sus ojos, el dolor y el sufrimiento se unían, cargando el aire de malas noticias. Tienes secretos, Mariana, y esos secretos me buscan a mí. Por eso no puedo dejarte ir, dijo la mujer, con una voz que parecía atravesar la noche. Yo, no tengo nada que ocultar, replicó Mariana, aunque sabía que su afirmación era una mentira. Recordó lo que había hecho aquel fatídico día, el momento que selló su destino. La culpa la azotó como una marea, cada ola trayendo consigo recuerdos de amor, perder y traición. Pero yo lo sé, lo siento en tus venas. Lo que tú has hecho me alimenta, y yo en cambio, venía a buscarte, continuó la mujer, avanzando hacia ella, cada paso haciéndola más tangible, más real. Sus ojos cargaban historias que Mariana jamás podría haber imaginado, la presión en su pecho creció. La figura de la mujer se acercaba, y cada latido del corazón de Mariana resonaba contra un mar de dudas. De repente, el candil en su ventana parpadeó de nuevo, como si hubiera decidido darle una oportunidad. Decídete, Mariana. ¿Qué harás con tu miedo? La mujer la retó, la oscuridad pareció encogerse, y el aire se llenó con el olor a ceniza y lustre. Mariana, atrapada entre el cuestionamiento de su propia existencia y las sombras que respiraban a su alrededor, sintió que su mente temblaba al borde del abismo. No puedo permitir que esto suceda. Gritó, sintiendo que la rabia crecía en su interior. Tomó una decisión. Te diré la verdad, se lo diré a todos. No tengo por qué tener miedo de ti, la mujer sonrió, pero su risa era un eco vacío. Entonces, será tu momento de revelación. Los murmullos de los vecinos aumentaron, y el aire se tornó pesado, presagiando un desenlace que estaba más allá de cualquier secreto que Mariana pudiera haber guardado, la velada. Había comenzado, y con ella, el verdadero sufrimiento estaba por empezar. Pero al abrirse el candil de su alma, un nuevo grito resonó en la oscuridad, y no era el de ella. ¿Qué sombras se desatarían con la verdad? Mientras la risa de la mujer resonaba, Mariana entendió que este solo era el principio. Cada secreto tiene su precio, y ella estaba a un paso de descubrir cuánto estaba dispuesta a pagar. ¿Podría enfrentar su propia oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? La risa de la mujer reverberaba en las paredes del pasillo, creando un eco inquietante que hacía que el corazón de Mariana palpitara con más fuerza. La risa se transformó en un murmullo, un cántico bajo que parecía provenir de cada rincón oscuro de la habitación, envolviéndola en una marea de desesperación. Mariana se vio arrastrada hacia atrás por la fuerza de esos ecos, como si el suelo mismo intentara retenerla, mantenerla presa en su propia culpa. No puedo quedarme aquí, pensó, pero su cuerpo no respondía. La mujer del candil se acercaba, bordeando la luz del candil tembloroso como un espectro decidido a revelarle su verdad. Tus actos han tenido consecuencias, y esta noche ellas reclamarán lo que es suyo, proclamó la mujer, mientras el aire a su alrededor se tornaba más pesado. Las sombras parecían cobrar vida, agachándose y contorsionándose a su alrededor, tomando forma de figuras difusas que la observaban. Cada uno de esos rostros distorsionados parecía contener el mismo dolor que había anidado en su pecho desde hacía mucho tiempo. Se sintió atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido,
la mujer avanzó un paso más, su mirada fija y su intención clara. Mariana tragó hondo, la imagen de Eduardo se dibujó en su mente, su risa, sus abrazos, y ese último día que había marcado el fin. Tienes que liberarte de esta carga, Mariana, la mujer insistió, solo entonces podrás encontrar la paz. ¿Liberarme de qué? Preguntó, su voz una mezcla de desafío y temor, mientras trataba de mantenerse firme. Las sombras se agitaron ante su pregunta, susurros entrelazándose en el aire. Estamos aquí por ti, por lo que has hecho y por lo que aún debes enfrentar. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente inquietante en la forma en que esas figuras parecían moverse al ritmo de la conversación. La mujer sonrió, y en ese gesto, Mariana sintió una mezcla de desasosiego y curiosidad. Recuerda, dijo la mujer, todo empieza con la verdad. ¿Estás dispuesta a dejarla salir, o prefieres que este peso te aplaste para siempre? Las palabras resonaron en su interior, creando un conflicto. La culpa y el dolor que llevaba tanto tiempo ocultando comenzaban a aflorar, desbordándose en pensamientos caóticos. Pero entonces, el parpadeo del candil se intensificó. Era como si la luz quisiese advertirle, como si tuviera una voz propia, preguntándole si realmente estaba lista para encarar lo que había dejado atrás. Mariana hizo un esfuerzo por avanzar, sus pies finalmente soltándose del suelo que parecía querérsela tragar. Estiró la mano hacia el candil, como si buscando aferrarse a una salvación. Pero en el instante en que tocó el cristal frío de la lámpara, la habitación se iluminó con un destello cegador, la luz la envolvió, transportándola momentáneamente a otro mundo. En ese espacio etéreo, los rostros de las sombras se hicieron más claros. Eran las personas que había perdido, las que había herido con sus decisiones. Sus ojos la miraban, no con odio, sino con la tristeza de aquellos que habían sido olvidados. Lo siento, logró decir Mariana, pero su voz resonó vacía entre los ecos agraviados. Entonces, la mujer del candil se había desvanecido y solo quedaba una figura titilante en el centro de la habitación. Este nuevo candil emitía un brillo cálido, acentuando los rostros que la rodeaban. Sin embargo, un alarido desgarrador rasgó el silencio. Un grito que la sacudió, dejándola agitada y sin aliento. «Es tu culpa, Mariana». Resonó una voz que hizo eco en su mente. Era el grito de dolor y angustia, y Mariana comprendió que la verdad no podía permanecer en la oscuridad por más tiempo. La habitación entera se convirtió en un mar de luz envolvente, pero un nuevo temor la invadió. ¿Qué pasaría si realmente se atrevía a descubrir la verdad? Sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, mientras una sombra alargada comenzaba a formarse detrás de ella. La oscuridad volvía a cobrar fuerza, tomando las riendas de la noche. No puedes escapar de ti misma, susurró una voz familiar, arrastrando su mente nuevamente a ese recuerdo que le quemaba, una traición, un grito, el amanecer de su condena. La angustia y el sentimiento de inevitable regreso la rodeaban. El cándeo se apagó de golpe, y Mariana se encontró nuevamente en la oscuridad. La risa de la mujer resonaba en su mente, y la luz jamás llegó a brillar de nuevo. Mientras su corazón latía con desesperación, comprendió que la revelación que anhelaba podría ser más aterradora que el secreto mismo. La noche apenas comenzaba, y con ella, una verdad inminente y aterradora iba a salir a la luz. ¿Podría Mariana soportar lo que se revelara? Mariana parpadeó varias veces, tratando de acostumbrar sus ojos a la penumbra que la envolvía. El eco de la risa se desvaneció, dejándola sola en una oscuridad aplastante. Su corazón latía como un tambor descontrolado. Las sombras parecían moverse por sí solas, jugando con su mente, susurrándole recuerdos que preferiría olvidar. Quiso gritar, pero no salía ningún sonido. Una mezcla de miedo y angustia se apoderó de ella. ¿Dónde estaba la mujer del candil? La figura que prometía revelarle la verdad. ¿Qué es lo que he hecho?, se preguntó, llevando una mano a su frente, sintiendo el sudor frío desgarrar su piel. La culpa la asfixiaba. Con un esfuerzo titánico, decidió avanzar. Se arrastró por la habitación, sus dedos tocando las frías paredes. La superficie era rugosa y húmeda, como si la casa misma estuviera viva, respirando entre sus susurros.
Cada paso que daba parecía provocar un susurro familiar, un eco de risas lejanas, risas que había creído perdidas. De pronto, una puerta del lado opuesto de la habitación se entreabrió lentamente. Una chispa de esperanza iluminó su interior. Quizás haya una salida, se dijo. Se acercó, la manija fría bajo su toque. La empujó con decisión, pero en lugar de una salida, se encontró con un espejo oscuro, que reflejaba un mundo aterrador, figuras de personas que conocía, pero con rostros distorsionados por el dolor y la rabia. Allí estaban Eduardo y otros rostros, todos mirándola con un reproche silencioso. Mariana, la voz sonó como un susurro en la distancia. Su propio nombre nunca había sonado tan escalofriante. Giró sobre sus talones, sin estar lista para enfrentarse a los ojos de su pasado. Sin embargo, una parte de ella sabía que no podía huir. Esa figura que había dejado atrás en el espejo la instaba a volver, a confrontar lo que había hecho. Entonces, un ruido sordo resonó en la habitación, haciendo que el corazón de Mariana se detuviera por un momento. Era como un lamento, una mezcla entre llanto y desesperación. No, 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 por favor, murmuró, sintiendo su aliento entrecortarse. La risa regresó, aunque esta vez era más grotesca, una burla a su sufrimiento. La mujer del candil reapareció con una sombra tras de sí, una figura aún más oscura que el entorno mismo. ¿Ves lo que has creado?, dijo la mujer con una voz que reverberaba en cada rincón de la sala. Esto es tu legado, Mariana. Un escalofrío la recorrió, la sensación de que estaba a un paso de desmoronarse. La verdad que se acercaba podría devorarla. No. No es así, exclamó, y se dio la vuelta, corriendo hacia el espejo. No puedo ser la culpable de todo esto. Se abalanzó, estrellando su mano contra el cristal. Para su sorpresa, el espejo se rompió en una lluvia de fragmentos que caían lentamente, como si el tiempo hubiera decidido jugar con ella. En esos fragmentos, pudo ver a cada una de las figuras que había conocido, sus ojos vacíos, sus expresiones intensamente tristes, antes de que el cristal cayera al suelo. Un choque de recuerdos la llenó, palabras no dichas, acciones no perdonadas, y promesas quebrantadas. La sombra detrás de la mujer del candil se acercó más, como si estuviera a punto de asfixiarla con su fría presencia. La mujer sonrió, la verdad es un monstruo, Mariana. ¿Estás lista para enfrentarlo? El suelo bajo sus pies comenzó a temblar de nuevo, y las sombras en la habitación se transformaron, formando un círculo inquietante que parecía bailar al ritmo de su creciente terror. Mariana sintió que no había marcha atrás. La noche requería un sacrificio, y ella era el blanco. Con el estómago revuelto y el corazón en otro mundo, entendió que la verdad que se avecinaba no reconfortaría su alma, sino que la destrozaría por completo. ¿Qué he hecho?, murmuró, dando un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. El candil se encendió nuevamente, pero esta vez no había luz, solo un fuego devorador que iluminaba el horror de su realidad. La sala parecía girar, llevándola a un abismo oscuro donde nunca podría escapar. La voz que lo había dicho todo resonaba: lo que está hecho, no se puede deshacer. Y en medio del caos, un grito partió la noche. Ya no solo era su culpa, ahora había despertado algo en el silencio que la perseguiría. ¿Quién más tenía cuentas que saldar? El suelo continuó temblando bajo los pies de Mariana, mientras las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, como serpientes listas para atacar. La mujer del candil, con su mirada penetrante, parecía disfrutar de su agonía. La verdad tiene un precio, y este es tu momento de pago, dijo con un matiz de satisfacción, subrayando cada palabra como si fueran dagas. Mariana dio un rápido vistazo a su alrededor, buscando una manera de escapar. Las paredes se cerraban sobre ella, el aire se volvía más denso, más pesado. Decidió retroceder un paso, sintiendo como las piezas del espejo roto aún deslizaban un leve brillo entre las sombras. Pero había algo más en esos fragmentos que la llamaba, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Al inclinarse hacia un pedazo particularmente afilado del espejo, sintió una vibración en su interior. ¿Qué has hecho, Mariana?, resonó nuevamente la sincera voz de Eduardo en su cabeza, exigiendo respuestas que ella misma no se atrevía a formular. La culpa creció en ella, transformándose en un monstruo,
devorando sus entrañas. «Mátame, si eso es lo que quieres», gritó con fuerza, su voz retumbando en las paredes de aquel lugar oscuro. La mujer del candil sonrió, como si estuviera disfrutando del show, pero Mariana no estaba lista para rendirse. «Esto no se acabará aquí. No soy la sola culpable de este tormento», afirmó en un intento de desafiar su propia narrativa. Las sombras a su alrededor se arremolinaron, volviéndose más densas. Una risa burlona emergió de los rincones oscuros, y la figura detrás de la mujer del candil pareció hacer un movimiento adelante. ¿De verdad crees que puedes cambiar tu destino, Mariana? Tus elecciones han llevado a este lugar. Cada acto de egoísmo nos une aún más, dijo la sombra con una voz grave, como un trueno. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana, mientras la realidad comenzaba a hacerse añicos en su mente. «No», gritó, pero la mujer del candil avanzó, como si cada palabra que pronunciara la arrastrara más profundo en su propia desesperación. Imágenes distorsionadas comenzaron a fluir ante sus ojos, escenas de momentos que había querido olvidar. Un accidente, una traición, un susurro en la noche, cada recuerdo asfixiante emergía a la superficie, cada uno llevándola de la mano hacia el abismo que la esperaba. Las risas de sus amigos se mezclaban con sus lamentos, creando un coro trágico que parecía burlarse de ella. En el instante más oscuro, Mariana recordó un antiguo dicho que su abuela solía repetir: «Los fantasmas del pasado siempre regresan». Su corazón latía en su pecho como un loco, golpeando su cráneo con la desesperación de un prisionero en busca de libertad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo sus fuerzas desvanecerse. La figura detrás de la mujer del candil sonrió, revelando unos dientes desgastados y amenazantes. «Queremos la verdad», susurró el ser sombrío, las palabras flotando en el aire como un veneno. «Y lo que es tuyo será reclamado». Mariana sintió el aire desvanecerse alrededor de ella, una presión masiva, casi palpable. Su piel se erizó y, de repente, un grito desgarrador la hizo tambalear. Era el alarido de alguien más, una voz conocida, un eco de tormento. Un grito lleno de injusticia que atravesó su alma, obligándola a reconocer que no todo lo que había hecho era perdonable. Mientras la oscuridad se tragaba sus pensamientos, agarró con fuerza los fragmentos del espejo, sintiendo cada borda cortante. «No voy a permitir que me controlen», juró en voz baja, tratando de aferrarse a la mínima chispa de coraje que le quedaba. Dando un paso firme, Mariana miró hacia la mujer del candil y la sombra, dispuesta a enfrentarse a la tumba de su pasado. «Soy más fuerte de lo que piensan, y no huiré más», pero justo entonces, un estruendo profundo cortó la tensión del aire. Las luces parpadearon y el suelo se desgajó, abriendo una hendidura negra en medio de la sala. Mariana sintió que el terror la arrastraba hacia la oscuridad, mientras a sus espaldas se alzaba una figura que ella nunca había querido ver. «Mariana, ven», la voz resonó dulcemente, pero había un eco de intención oscura. «Es momento de ser parte de la historia que nunca quisiste escribir», y en ese instante aterrador, la hendidura se cerró lanzando una sombra por encima de ella, haciendo que todo se volviera negro, mientras su mente giraba en una carrera desesperada por escapar. ¿Qué secretos estaba a punto de revelar esa sombra final? La oscuridad la envolvió como un manto húmedo, y Mariana sintió que sus sentidos se desvanecían, atrapados en un abismo de nada. La voz que la llamaba resonaba en su mente como un tambor, retumbando con promesas de dolor y revelaciones. Su corazón latía con la fuerza de un trueno, cada pulsación un recordatorio del tiempo que se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué es lo que quieres de mí?», repetía con desesperación, su voz apenas un susurro ahogado en la penumbra. No recibía respuesta, solo un eco que se desvanecía lentamente, como los recuerdos que la atormentaban. De repente, las sombras comenzaron a modelarse a su alrededor. Surgieron figuras familiares, rostros que había creído olvidados. Allí estaban sus amigos, sus risas se tornaron en gemidos de dolor. Los ojos de Eduardo, llenos de reproche, la miraban intensamente. El aire se volvió espeso, el pánico se desbordaba. «Yo no quería, no podía saber», pensó, aferrándose a la esperanza de que su desdicha no había sido del todo su culpa. La hendidura que había abierto el suelo pareció tragar sus pensamientos, llevándose consigo su valentía. Si solo pudiera despertar de esta pesadilla, podría intentar enmendar lo irremediable.
Pero con cada parpadeo, la figura de la mujer del candil se acercaba más, iluminada por una luz mórbida que hacía que su sonrisa parezca aún más siniestra. ¿Vas a quedarte callada, Mariana? La verdad siempre sale a la luz, dijo la mujer, y su voz se deslizó por la habitación como un veneno. Mariana sintió el impulso de correr, pero los fragmentos de espejo en sus manos parecían pesar una tonelada, anclándola en su lugar. Si la verdad tiene un precio, ¿qué debo dar?, inquirió, con un tono de desafío, a pesar del temor que le recorría la espalda. La mujer del candil la observó, y su sonrisa se ensanchó, revelando más de lo que debía. Todo tiene un costo, querida. Lo que es tuyo, te será reclamado y deberás enfrentarlo. Mariana sintió una oleada de pánico. Un ruido sordo resonó a su alrededor, como si el lugar estuviera vivo, como si las paredes mismas intentaran advertirle de un peligro inminente. En un espíritu de resistencia, se apretó los fragmentos de espejo con fuerza, buscando el dolor como una conexión con su humanidad, su último vestigio de control. Las visiones comenzaron a distorsionarse, y en medio de la explotación de su mente, reconoció el sonido de una puerta abriéndose, seguidos de pasos apresurados. La figura detrás de la mujer del candil emergió, y Mariana sintió que el aliento se le escapaba al reconocer la vestimenta de Eduardo, aunque no era el mismo. Su mirada era vacía, y sus labios susurraban palabras que ella no podía oír, como si estuviera atrapado en un eco de su propio sufrimiento. Eduardo, gritó, intentando romper esa barrera de silencio que lo separaba. Era como si él no pudiera verla, como si estuviera perdiéndose entre las sombras. Mariana extendió su mano, pero un temblor sacudió la sala, y él se desvaneció en un torbellino de oscuridad. No te aferres a lo que perdiste, Mariana, resonó la voz de la mujer del candil. La verdad de tu historia está a punto de revelarse. Todo lo que has hecho, todo en lo que creías, se desmoronará. Estás atrapada entre los ecos de tus decisiones. Mariana sintió el suelo temblar nuevamente, cada vibración traía memorias de culpa y dolor. La oscuridad no era simplemente un espacio vacío, era un reflejo de su alma descompuesta, y cada fragmento del espejo brillaba con la evidencia de su desesperación. ¿Qué debo hacer para liberarme de esto?, preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. La mujer del candil sonrió una vez más, acercándose tanto que la luz del candil iluminó su rostro. Sígueme, y conocerás todo lo que has ignorado. La verdad será tu salvación o tu perdición. Mientras esa oferta se deslizaba por el aire, Mariana sintió que su cuerpo respondía antes que su mente. Sin pensarlo, avanzó hacia la oscuridad, hacia esa promesa aterradora de respuestas. Y justo cuando cruzó el umbral hacia lo desconocido, un nuevo grito resonó en la penumbra. No era el de Eduardo, era uno que no podía reconocer. La mujer del candil la contempló, disfrutando el espectáculo a punto de desatarse. Ya no hay vuelta atrás, Mariana. Ahora tu verdadero tormento comienza, y con eso, el abismo se tragó su ser, mientras una risa resonaba en la oscuridad. La historia de Mariana estaba a punto de ser escrita, y el papel que le tocaba interpretar podría costarle más que su propia vida. ¿Qué secretos de su pasado emergirían de la sombra, dispuestos a reclamarse con furia? El pulso de Mariana se aceleró al cruzar el umbral. La oscuridad la envolvió aún más, como una niebla densa que le dificultaba respirar. Detrás de ella, la risa de la mujer del candil resonaba como un eco burlón, vibrando en las paredes de su mente. Caminó a ciegas, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Su cuerpo se movía por impulso, guiado por un deseo desesperado de comprender qué estaba ocurriendo. La penumbra se transformó en un laberinto de sus propios temores, donde cada giro le recordaba momentos desgarradores de su vida, imágenes distorsionadas, cada vez más vívidas, de sus decisiones y errores. De pronto, una figura apareció ante ella, formando una sombra difusa. Mariana titubeó, y el corazón le dio un vuelco. Era una niña, apenas un susurro de lo que había sido. Tenía el cabello desordenado y los ojos llenos de tristeza, y mientras se acercaba, un frío helador invadió la habitación. Mariana se dio cuenta de que la niña reflejaba una perdida inmaculada, un eco de sí misma que había olvidado. ¿Por qué me miras así?, preguntó la niña, su voz sonaba como el rasguño de un lápiz sobre papel.
Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. En ese instante, recordó. La última vez que había visto a esa niña, le había jurado que siempre la protegería. Sin embargo, había fallado. Lo siento, murmuró, pero no fue suficiente. La niña la miró a través de una niebla de decepción. ¿No me ayudarás? Te necesito, insistió, su voz ahora repicando con un eco intenso. La imagen se desvaneció justo cuando el espacio se llenó de sombras danzantes. Todo lo que has olvidado, el dolor que has ignorado, resurge aquí, se escuchó la voz de la mujer del candil, rasgando la oscuridad. Mariana se giró, buscando una fuente, pero solo encontraba caos. Regresa, por favor, rogó la niña, y la desesperación en su voz presionó el pecho de Mariana, como una mano fría que aprieta el corazón. La mujer del candil emergió de la bruma, su rostro radiante y amenazante al mismo tiempo. ¿Lo ves, Mariana? Tus fragmentos perdidos reclaman atención. Debes enfrentarte al pasado para sobrevivir. La mujer apuntó, y de inmediato, la escena cambió. Ahora se encontraba en una habitación familiar, su antiguo hogar. El olor aterroso y rancio la abrumó. La niña seguía allí, pero esta vez, era más una sombra que antes. ¿Qué deseas de mí?, preguntó Mariana, sintiéndose atrapada en una red de recuerdos que la asfixiaban. La niña se acercó, sus labios se movían, pero no emitía sonido. En su rostro había una desesperación que atravesaba el tiempo. A su alrededor, los muebles crujían, y las paredes parecían quejarse, el eco de viejas peleas resonaba en el aire, agrandando el caos. ¿Es esto lo que quería? Volver a revivirlo, gritó Mariana, su voz se distorsionaba al entremezclarse con los gemidos del pasado. La mujer del candil avanzó, alzando el candil hacia su cara, y por un instante, Mariana vio una sombra oscura en el reflejo. Así es, querida. Cada elección, cada desdicha, son parte de ti. La verdad no se olvida, espera y acecha, detente, chilló, pero ya era demasiado tarde. Con un giro abrupto, el espacio se desgarró, y todo se desvaneció en un torbellino de luz oscura. La niña cedió su lugar a un tormento que hacía años que creía olvidado. Cuando finalmente enfrentes el horror que te rodea, tal vez encuentres la paz o lo que queda de ella, dijo la mujer del candil, como si regocijara en lo inevitable. No tenía idea de a dónde se dirigía, pero sabía que, de alguna manera, nada sería igual. Las sombras clamaban su nombre, susurros resbalaban como agua por su piel, deshidratando su espíritu. Mariana sintió el impulso de huir, pero la incertidumbre de lo que la esperaba la mantenía en su lugar. La oscuridad se la tragaba al mismo tiempo que el miedo la sacudía. Y así, atrapada entre recuerdos y visiones del pasado, dio el primer paso hacia su destino. ¿Qué verdad había estado escondiendo tan celosamente, dispuesta a devorarla cuando menos lo esperaba? Mariana se encontró de nuevo en la oscuridad, pero esta vez algo había cambiado. Una ligera brisa soplaba, fría y agobiante, y parecía arrastrar consigo ecos de risas lejanas. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor frenético, marcando un ritmo desesperante mientras avanzaba por el pasillo sin fin. Con cada paso, las imágenes de su infancia se agolpaban en su mente, momentos de alegría, pero más que nada, de dolor y resignación. La niña volvió a aparecer, desvaneciéndose y reapareciendo, como si intentara guiarla a través de un laberinto imaginario. ¿Por qué no me ayudas?, susurraba, en un tono que desgarraba el alma de Mariana. La mujer del candil no se alejaba, parecía flotar, acechando. Su luz era intensa, pero no iluminaba. Más bien, proyectaba sombras en las que se escondían figuras familiares, sus rostros distorsionados por la angustia. Mariana los reconoció. Su padre, su madre, amigos que se habían desvanecido en la neblina del tiempo. Mientras los miraba, un grito callado se formó en su garganta. Todo esto es tu culpa, Mariana, le dijo la mujer del candil, sonriendo con una boca que nunca se cerraba del todo. Ellos sufrieron por tus decisiones. Tú elegiste ignorarlos. No. No es verdad, gritó, pero su voz se desvaneció en la negrura, como si la oscuridad la succionara junto con sus palabras. La culpa se arrastraba por su espalda,
pesada y repugnante, el ambiente comenzó a transformarse a su alrededor, paredes antiguas y desgastadas aparecieron, llenas de fotografías cubiertas de polvo, cada rostro mirándola con reproche. Mariana se acercó a una de ellas, era ella misma en su juventud, resplandeciente y llena de esperanza. La joven sostenía de la mano a la niña que ahora se desvanecía entre sombras. Así era antes, murmuró Mariana. ¿Qué pasó? La risa de la mujer del candil retumbó tanto en su mente como en el eco de las paredes. La elección fue siempre tuya. Olvidaste lo que realmente significa el sacrificio. No puedes escapar del pasado, Mariana. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si quisieran devorarla. La habitación giró, el espacio se distorsionaba y ella fue empujada hacia un rincón oscuro. Desde ahí, la niña la miraba con desesperación, estirando sus pequeños brazos hacia ella. Ayúdame. Mariana se sintió paralizada. Un torrente de recuerdos golpeó su mente, promesas de protección pronunciadas años atrás, abandonadas en el remolino de una vida apurada. No puedo volver a hacerlo. La resistencia que había mantenido se desvanecía lentamente, y de repente, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. La mujer del candil se aproximó y su rostro se volvió más nítido. Recuérdalo, Mariana. El peligro siempre está más cerca de lo que imaginas, a veces, solo a un susurro. Este lugar es un refugio para tus más oscuros secretos. Con un estruendo, las sombras atacaron, atrapándola en un abrazo helado. Mariana luchaba, presa del miedo y la desesperación, cuando la figura de la niña se convirtió en un torbellino de luz que la rodeó, como un faro en medio de la oscuridad. Recuerda. Tú eres la única que puede romper este ciclo. Mariana cerró los ojos, las visiones de su infancia inundando su mente como un diluvio, recordando cada vez que había elegido ignorar al espíritu de su niñez. Sentía el dulce pero amargo sabor de las lágrimas en sus mejillas, se dio cuenta de que todo lo que había olvidado regresaba, más nítido que nunca. ¿Es esta la verdad que buscabas?, preguntó la mujer del candil, su tono burlón vibrando en su pecho. Fue entonces, en el profundo silencio de su mente, que Mariana comprendió lo que debía hacer. Debía confrontar su pasado, no solo por ella, sino por aquel pequeño reflejo en la oscuridad que la necesitaba. Al abrir los ojos, el laberinto se había transformado en un camino, y una escalofriante pregunta resonó en sus oídos: ¿y si te enfrentas a lo que más temes? Sin saber cómo, la niña estaba justo a su lado, sonriendo. Juntas, darían el siguiente paso. Pero, ¿hacia qué abismo se dirigían? La luz del candil iluminó el sendero que Mariana tenía por delante. La figura de la niña, tan familiar y tan perdida, caminaba a su lado. Cada paso que daban era un asentimiento a una verdad innegable. Mariana sintió el peso de su culpa disminuir, como si el aire cargado de polvo y secreto se dispersara lentamente con cada inhalación. Estoy lista, se dijo a sí misma, sintiendo que el núcleo de su ser ardía con una determinación renovada. Aunque el miedo la había seguido durante tanto tiempo, sabía que la única manera de seguir adelante era confrontar su pasado. La niña sonrió, y en sus ojos había una chispa de esperanza. Juntas, podemos vencer el pasado. Vamos, susurró, mientras comenzaban a avanzar hacia la penumbra que se cernía más adelante. La oscuridad no podía dominarla si ella decidía enfrentarse a ella. Mariana sintió como si el suelo temblara, pero ahora esos temblores eran señales de vida, de cambio. A medida que avanzaban, las imágenes de su vida pasaban a su lado como escenas fugaces, cada una era una lección, un recordatorio de lo que había descubierto en su corazón. El rayo de luz del candil continuaba guiándolas, su resplandor destellante empujando a las sombras a un rincón lejano. Debes enfrentarlo, fue la voz de la mujer del candil, resonando en el aire como un eco del pasado. Mariana la sintió más cerca que nunca. Pero esta vez, no le temía. Su voz era la de la verdad, dura y clara. No tengo miedo de ti, gritó con el corazón en la mano. La habitación oscura comenzó a transformarse a su alrededor. Las sombras se desvanecían, dejando atrás sus susurros de desconfianza. Mariana se dio cuenta de que la mujer del candil no era solo una figura aterradora,
era la representación de sus miedos más profundos, de las decisiones que había tomado y que las habían llevado a aquel enredo de dolor. Tú no me controlas, afirmó, alzando la cabeza. Al fin, la mujer del candil sonrió, pero en su expresión había algo más, admiración tal vez. Quizás el camino de la verdad no es tan aterrador después de todo. Un susurro de reconocimiento bailó en el aire, como si comprendiera el viaje que Mariana había decidido tomar. La niña, siempre a su lado, extendió la mano. No estás sola, Mariana. Te he estado esperando. Vamos hacia la luz, el candil siempre brillará cuando el pasado sea liberado, dijo con una dulzura que la llenó de cálido aliento. Juntas, dieron un paso hacia el candil, el cual, aunque viejo, ardía intensamente con un fuego nuevo, como un faro en la noche oscura. Mariana recordó todos los momentos oscuros que había vivido, todos esos días que había deseado cambiar y las promesas que había roto. Pero ya no estaba sola, el peso del mundo había comenzado a despegar. Al extender su mano, tocó el candil, sintiendo una energía viva atravesar su cuerpo. En un instante, el fuego del candil la envolvió por completo, y las sombras comenzaron a disiparse, como una niebla levantándose con el sol. La luz era intensa, rebosante de vida, lavando sus miedos, dejando solo paz. Las figuras distorsionadas de su pasado se desvanecieron, llevándose las risas desalentadoras y los reproches. Mariana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no eran de miedo, sino de liberación. Lo siento tanto, gritó, mientras abrazaba la luz que la envolvía. Era un grito sincero, un pedido de perdón a los que había dejado atrás, a la niña que había prometido cuidar. La luz creció, y todos sus recuerdos empezaron a fusionarse en un solo momento de claridad. Dando un paso más hacia la eternidad, sintió una risa de alegría salir de su pecho. Las sombras que antes la habían sometido ya no eran más que ecos lejanos. La mujer del candil la miraba fijamente, su rostro era ahora sereno. A veces, el viaje más difícil es el que se hace hacia adentro. Has vencido, Mariana. Y con una última mirada, la mujer se desvaneció en la luz, su figura desintegrándose en 1000 destellos brillantes. Mariana, ahora libre, comprendía que aunque el dolor del pasado siempre sería parte de ella, tenía la fuerza para abrazar el futuro. En la luz del candil, prometió recordar siempre. No solo los secretos, sino también las lecciones aprendidas, el amor perdido y el amor que estaba por venir. La noche había terminado, ella había renacido, no había ninguna sombra que pudiera detenerla ahora. Con una sonrisa en el rostro, se dio la vuelta y caminó hacia el amanecer, dejando atrás las sombras de guerrero, llevando consigo el candil de la verdad, iluminando así un nuevo comienzo. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, tienes la oportunidad de seguir junto a mí en este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo y ayúdame a seguir creando contenido que ames. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí.